proceso de innovación en diseño, pero enfocado en el cliente. Entonces, para esto le tenemos, como les decía, a la señorita Anabel Caiza como invitada el día de hoy. El siguiente programa es de clasificación A, apto para todo público. Contenido F, formativo, educativo y cultural. Si estás en los negocios, necesitas entender el ambiente, tener una visión del futuro y conocer el pasado. JM Radio, en los 88.9 FM, presenta Hablemos de Negocios, un programa de capacitación, liderazgo, emprendimiento y empresa, con la conducción de Ricardo Ortega. Bienvenidos. Muchas veces las organizaciones suelen querer hacer diseños especiales y estos diseños o no llegan o no le interesan o simplemente no son del agrado o no cumplen las necesidades que tiene el cliente. El día de hoy vamos a hablar sobre el diseño, cómo se lo debería hacer. Bienvenidos a Hablemos de Negocios. Ser empresario o emprendedor no es sencillo, debes aprender, debes desarrollarte. Hablemos de Negocios es una emisión de capacitación y emprendimiento que entrega las mejores prácticas de ventas, marketing, liderazgo, management en general y talento humano, de manera que usted las pueda aplicar de forma sencilla en su empresa. Le saluda a su amigo Ricardo Ortega, empresario, emprendedor y asesor empresarial, siempre por la 88.9 JM Radio Maestra. Los contactos al 2316-699, 2316-699 y al WhatsApp solo para mensajes 099-8498-852. Solo para mensajes. La semana anterior quedamos debiendo algunas deudas de saludos. El día de hoy las vamos a cumplir. Les presento a Anabel Caiza, que es nuestra invitada, una invitada de lujo, como les decía. Anabel el día de hoy va a estar aquí con nosotros y va a conversar un poquito sobre estas cuestiones de diseño que les iba comentando. Anabel, bienvenida, le escuchamos. Muchas gracias, Ricardo, buenos días con todos. En realidad agradecida por la invitación y por este espacio para hablar sobre diseño, que creo que es algo ya fundamental en el tema del emprendimiento, ¿no? Que cada vez va cobrando como más sentido y le van dando más importancia al aspecto de las cosas que llega a ser ya más allá de lo funcional y más allá de lo estético. Ya llega a ser en realidad un vínculo con el cliente y qué bueno que haya este lugar como para poder tratar ciertos temas relacionados al diseño. Perfecto. ¿Quién mejor que usted para presentarse? Anabel, presentémonos un poquito para que la amable audiencia, bueno, acá en el cantón muchísima gente le conoce, así que no hay problema, pero para nuestras redes sociales, por favor, preséntese. Bueno, yo soy Anabel Caiza, soy ingeniera en diseño industrial, tengo una maestría en ingeniería del diseño y he trabajado en diseño de productos, en dirección de proyectos en general relacionados con el diseño industrial. También aquí en el Cantón Mejía he realizado talleres relacionados al emprendimiento, enfocado igual en el tema de diseño y bases sobre todo relacionadas al design thinking, que tiene ahora bastante acogida, y metodologías en general sobre planificación. Perfecto. Vamos a conversar ya, ahora sí entremos en materia. Vamos a hablar del diseño. La mayoría de emprendedores tiene un serio problema, un problema pero muy, muy puntual, y que es no creer en la importancia de la imagen de su negocio en general. Pero más allá de eso, dicen, no, yo tengo un gran producto, no necesito ponerle aditivos, no necesito que se vea bonito porque es un espectacular producto. ¿Por qué deberíamos tomar en cuenta el diseño? Bueno, en realidad hay bastantes áreas del diseño donde ya se va enfocando en el tema de los productos, ¿no? Por ejemplo, tenemos el visual merchandising. Es una área enfocada justamente en cómo se presentan los productos. Ya no es simplemente el tema de que pongan una mesa y ya está, sino que se busca, por ejemplo, el tema de los escaparates, el mobiliario en sí comercial, porque es una forma de comunicar, de que la gente entienda cuál es el escenario en el que se va a usar el producto, ¿no? Entonces, digamos, en el tema de ropa es bastante común. Cuando hay cambios de temporada, que en Ecuador generalmente son 2 al año, lo que suelen hacer es crear el escenario en el escaparate.
Entonces, si yo tengo una tendencia que es más de flores, algo más juvenil y cosas así, hacen el escaparate enfocado en esa idea. Entonces, desde el maniquí, los colores, todo lo que usan, es para lograr comunicar esa idea. Entonces, si yo tengo esta tendencia, en el escaparate trato de reflejarlo para que el usuario vea y entienda cómo se va a ver, cómo incluso la idea aspiracional, ¿no? ¿Cómo me vería yo si llego a comprar ese producto? Entonces, en ropa creo que es uno de los más claros en visual merchandising, pero ya se ha ampliado a otra gama de productos en el tema de comida, en el tema, por ejemplo, de implementos deportivos. Entonces, usamos personajes que son reconocidos en este ámbito, o incluso ponemos ya el escenario, ¿no? Yo qué sé, si es para escalar, una montaña en el fondo y cosas así. Entonces, son estos pequeños detalles que están enfocados más, por ejemplo, en el tema de visual merchandising, que ya da una idea de por qué es importante que el producto no solo esté botado en una percha, sino que en realidad tenga una personificación, que cuente una experiencia, y obviamente eso se logra a través del diseño, a través de la imagen. Perfecto. Otro elemento importante es que hablábamos de el diseño basado en el cliente siempre, pero que le genere identidad a nuestro producto. Por ejemplo, normalmente las papas fritas, las chips, se venden en una funda, ¿no es cierto? Excepto una que se le ocurrió a un par de genios. Estos dos señores decidieron que iban a buscar un empaque, un packing, que mantenga a las papas sin que se rompan. Es decir, la mayor dificultad para ellos, o la mayor frustración para ellos, era que las papas se rompan. Y ellos conversaban con sus compañeros en la universidad y todo el mundo hablaba de que las papas llegan rotas, en realidad son muy frágiles. Y ellos crearon este packing, ¿no?, que le da total identidad. Cuando nosotros hablamos de un packing en tubo para unas papas, todo el mundo sabe de qué están hablando, y eso inclusive generó que se vuelva un producto en cierta forma aspiracional. No son las papas que se venden en cualquier tienda, ¿no es cierto? Esto cambia todo, aun cuando no necesariamente el precio o la inversión que tenga que hacer el emprendedor sea muy alta, pero sí marca una diferenciación brutal. ¿Podemos hablar de eso? Claro, totalmente. De hecho, el empaque de los chips empieza con Frito Lay's, ¿no? Ellos, y me parece que fue específicamente el señor Lay's, el que vendía ya las papas, compró esta empresa y vendía las papas en la típica fundita, pero se dio cuenta que solo era para consumo inmediato. Entonces después él logra como que con el papel encerado hacer una mezcla, una fusión de materiales, y es la típica funda que encontramos ahora. Entonces él cumple con los requisitos básicos de cualquier packaging, que es el de contener, el de transportar, el de mantener y en cierto punto informar, digamos, con la marca o cosas así. Pero, por ejemplo, el caso ya del empaque tubular que hay de una marca en específico, la idea ya va más allá. No solo el tema de la imagen o el tema de algo individual, algo diferente, sino que se basó en el tema de hoy, ¿no?, en el tema del diseño centrado al usuario o al cliente. Antes se pensaba que los productos solo deben tener esta parte funcional. Entonces cumple los requisitos para que cumpla su función, fin. Pero ya en el diseño centrado en el usuario existen etapas en donde yo, como primer paso, reconozco cuáles son las necesidades o las frustraciones del cliente, y a partir de eso yo doy soluciones. Entonces, en realidad, este empaque tubular ya es el resultado de una investigación o de cómo se enfoca el diseño centrado al usuario. Entonces, claro, su frustración en este caso es que el empaque común que todos conocemos rompe las papitas y no tiene la imagen de la comida como uno esperaría, sino que ven estas falencias, ven cómo interactúa el usuario, cómo lo manipula, y a partir de ello ya crean esta solución del empaque tubular. Entonces, digamos que ese es un buen ejemplo sobre el diseño centrado al usuario. Ya después ellos logran personalizar y vemos que las papitas ya tienen como incluso distintos colores para identificar los sabores. La imagen también del muñequito ayuda un montón para el tipo de producto que contiene, aparte de los materiales, ¿no? Es un
es la tapita plástica, que son materiales que en realidad tienen costos manejables. Así que logran, con la observación de una problemática, llegar a algo que también llega a ser identificativo y llega a ser sostenible en el tema de costos. Entonces, creo que ese es un buen ejemplo de cómo las cosas, a partir de que nosotros identifiquemos cuáles son la incomodidad que tenga nuestro cliente, donde nosotros podemos dar un paso más adelante, ¿no? Que en realidad ese es también uno de los principales problemas que se tiene como emprendedores, y hablo también como emprendedora, porque también tengo mi negocio. Entonces, si uno no se pone a observar, a escuchar todas estas cosas, es muy difícil que logre mantener clientes o lograr una relación a largo plazo. Claro. Bueno, la idea de nuestros invitados es que son siempre especialistas en distintos temas, y además de que son especialistas en los temas, normalmente son emprendedores. Es difícil invitar a un no emprendedor a que nos enseñe sobre temas de emprendimiento, porque aun cuando son muy buenos profesionales, no han vivido la problemática del emprendimiento, que es muy diferente, ¿no? Irme a trabajar para una gran empresa y generar diseños es totalmente distinto al arranque de un emprendimiento. Entonces, muchísimas gracias, Anabel. Anabel, ¿cómo genero identidad con el diseño? Obviamente centrado en el cliente. Y dos, ¿qué ejemplos hay acá en el cantón que podríamos decir, este ejemplo es espectacular? Bueno, cómo genero identidad ya es un proceso bastante profundo, digamos, ¿no? No es solo que yo hago el packaging y ya debe salir algo bien bonito porque es, no sé, porque me inspiré. En realidad es el reflejo de cómo se mantiene o cómo se consolida la empresa como tal. Y ya va asociado al tema de marca, ¿no? Que eso ya no es diseño industrial, es diseño gráfico, pero el tema de diseño casi siempre está ligado entre todas las áreas. Para que uno tenga identidad, en realidad debería entender cuáles son las cosas que motivan a que yo, mi negocio, mi producto, mi servicio, en realidad funcione. Y de hecho hay una charla súper chévere de Simon Sinek. Él habla sobre esto, ¿no? Del por qué. O sea, muchas personas dicen, vendo esto, pero la idea es llegar al por qué. ¿Por qué te ofrezco este producto? Y ahí es cuando uno se da cuenta que tiene más sentido que los emprendimientos funcionen cuando la persona se dedica a lo que en realidad le gusta, a lo que en realidad ama. Entonces, dice, por ejemplo, en mi caso, nosotros hacemos quesos, pero ¿por qué hacemos quesos? ¿Porque no había nada más que vender? No, en realidad, bueno, en nuestro caso, en nuestra familia, hay toda una historia de la ganadería, de los chagras, toda mi familia se dedica a eso, y en realidad es como que al final, como el resultado bastante evidente al por qué nos dedicamos, ¿no? Que nos encanta el campo, porque nos gusta poder compartir incluso la historia de por qué los productos, de las vaquitas, y van así, ¿no? Entonces, eso llega a formar la identidad, el por qué te dedicas a esto. Ya el logo y eso es el resultado más final, más superficial, pero la identidad solo se logra cuando uno tiene muy claro el por qué se dedica a brindar ese producto o ese servicio. Tengo artesanías, listo, ¿por qué? Porque en mis artesanías, yo qué sé, utilizo esta materia que es la madera, y en realidad es del pino, y lo uso porque no ha habido aprovechamiento de este recurso, y me gusta el arte y reflejo eso en estas artesanías y todas, ¿no? Entonces es todo un hilo de una historia y forma la identidad. Solo entendiendo el por qué me motiva a hacer esto, el por qué hago los productos, el por qué me reflejo en los clientes, en estas necesidades, y por eso le ofrezco mi producto o servicio, solo ahí logro crear la identidad. Si existe un emprendimiento porque sí, porque quiero revender, que no está mal, o porque quiero, no sé, no sabía a qué dedicarme y ahí salió este producto, es muy difícil. ¿Se puede crear identidad? Sí, pero es mucho más fácil cuando existe una motivación y un vínculo real de la persona que está realizando. De acuerdo. A ver, el qué, el para qué y el por qué que habla este famoso, no solo autor, sino también empresario. Bueno, es una persona súper interesante en el global, ¿no?
muy, muy interesante y las cosas que él propone son muy profundas además, ¿no? A esto, cuando yo doy clases a nivel de marketing, yo suelo proponer sumarle algo más, ¿no? Ya tenemos el qué, ya tenemos el para qué y llegamos al por qué. Cuando tenemos el por qué, estamos casi en el éxtasis del emprendedor, ¿no es cierto? Pero ahí yo le sumo entender algo que usted decía antes, Anabel. Usted decía el dolor o el por qué el cliente, ¿no? Yo lo suelo llamar el dolor del cliente. Entonces, cuando nosotros identificamos el qué, el para qué y llegamos al por qué, pero lo juntamos o lo sumamos al dolor del cliente, nosotros generamos ahí sí procesos superiores para poder desarrollar marca, identidad, packing, todo lo que fuera, ¿no es cierto? Pregunta, en el Cantón Mejía, ¿qué ejemplo tenemos de eso? Bueno, tenemos algunos ejemplos en realidad. Yo creo que esa es la parte más positiva de estos últimos tiempos, que la gente como ya se va dando cuenta de la necesidad de identificarse y de no ser solo un negocio más, dan más énfasis al tema de la identidad, ¿no? Un ejemplo de unos buenos amigos es Nina Paleta, que es un emprendimiento relativamente nuevo, pero entendieron justo eso. No solo venden helados, o sea, no es que dice, bueno, tengo este helado de mora y se acabó, sino que cuentan una historia detrás, el diseño de la paleta es agradable, su local tiene una temática, y relacionan también el tema de qué le gusta a la gente, ¿no? De hecho, hace poco lanzaron un concurso bien interesante de las mascotitas y tienen paletas para las mascotitas, porque se dan cuenta de eso, de observar a su cliente. Claro, la mayor parte de su cliente o de su target, que se dice, son personas jóvenes, personas que les gusta salir con amigos y que casi todos tienen mascotas. Entonces, a partir de esa observación, ellos lanzaron este concurso y que no recuerdo si era así tal cual, pero la Nina Mascotas hacen este juego de palabras y lo vinculan, lo comunican con el usuario y llegan a conectar. Entonces, para mí ese es un buen ejemplo. Obviamente todos tenemos ciertos errores, son cosas que van en el emprendimiento y unas cosas tienen más éxito que otras, pero ellos como que identificaron muy claramente cuál es su mensaje, cuál es su razón de ser y logran comunicarlo con la gente. Estoy pensando en... JB Laboratorios, tal vez. JB Laboratorios, justo de la doctora Blanquita. Claro, ella también tiene una idea de cómo quisiera que la vean, ¿no? Que eso también es muy importante. Muchos emprendedores no llegan a escalar porque piensan que llegan a un punto y ya estoy bien y se acabó. Entonces, en JB, por ejemplo, lo interesante es el tema de cómo quisiera que me vean y las cosas que yo hago para llegar a esa meta. Entonces, también es el tema de crecer constantemente, ¿no? De hecho, ellos tienen, aparte de las características propias de un laboratorio, de esforzarse en el tema de la puntualidad, de entregar con profesionalismo y todas esas cosas propias del aspecto del área de la salud, también tratan de tener algo divertido, ¿no? Justo veía que tenían TikTok, también tienen un área en desarrollo de JB Kids, porque saben que los niños tienen este temor, por ejemplo, a llegar a que me saquen sangre o cosas así. Entonces, son pequeñas observaciones, pero que ellos van avanzando. Porque es fácil decir, soy un laboratorio, tengo estas muestras y ya, muchas gracias. Pero en JB, por ejemplo, sí veo que se han enfocado en reforzar ciertas zonas para que sean mucho más amigables. Mucho más amigables, es un tema súper importante también. Nos está saludando Juan Carlos López desde España. Buenos días, Magíster. Saludos. Saludos, Juan Carlos, muy gentil por su amable por su amable audiencia, más bien en este caso. Mi estimada, aparte de enfocarse solamente en estos elementos, ¿qué otras cosas podría tomar en cuenta para este diseño enfocado en el cliente? Tal vez el producto como tal. Bueno, hace muchos años, antes de que salga la primera hamburguesa como la conocemos, McDonald's o las cadenas de restaurantes más grandes en Estados Unidos tenían un tipo de hamburguesa que era bastante normal, pan común, etc. Burger King es el primero que se le ocurre cambiar algo parecido a lo que es la hamburguesa de hoy, de hecho muy parecida. Sale ya como el famoso cuarto de libra, ¿no? Espectacular el cambio que ellos hacen.
y se enfocan en un cambio bien interesante. El primer cambio que ellos hicieron era el tamaño del pan, el segundo el tamaño de la carne, pero después se enfocaron también en que sea un alimento nutricional, que tenga todos los elementos, ¿no? Y posterior a eso, todo el mundo vendía ya hamburguesas grandes, redondas, hasta que acá, no sé si es acá nada más, esto puedo dar el ejemplo de lo que yo vi acá en Ecuador, porque no he visto en otros países tampoco, pero acá en Ecuador aparecen estas hamburguesas cuadradas, ¿no? Como un pequeño cambio, lo único que cambia realmente es la forma, no está cambiando nada más, pero sí era llamativo, sí era interesante. ¿Qué ejemplos podríamos ver de eso o qué deberíamos hacer frente a estos temas? ¿Qué se le ocurre a usted? Bueno, ahí hay dos cosas, ¿no? La primera puede ser que el cambio que yo ofrezca en el caso de alimentos, la una sea porque en realidad sea un poco más cómodo para el cliente. Entonces yo me acuerdo, por ejemplo, que había esta de la cono pizza, porque claro, era gente que iba comiendo, pero es más fácil ir comiendo el cono de pizza que ir así, ¿no? Entonces, eso era un poco enfocado en la comodidad, pero hay otras, como el caso de las hamburguesas, que en realidad va el tema de la novedad. Entonces, es algo que sí ayuda mucho, pero que hay que recordar que en realidad es temporal. Porque la novedad es eso, durará máximo 3 meses y se acabó, dependiendo también del nicho. Entonces, puede que yo lance algo así, que puede ser una estrategia de marketing, puede ser por lanzamiento, puede ser por inauguración, buscar formas distintas, presentaciones diferentes, pero recordar que al final llega a ser novedad. Entonces, creo que ese es el único riesgo que habría en esa estrategia, pero se puede usar. Entonces, en la hamburguesa cuadrada, no sé cuánto tiempo les habrá durado, pero al final llega a ser la presentación actual la misma que vemos siempre, ¿no? Entonces, aquí no he visto, sinceramente, no he visto algo como una presentación súper distinta que yo pueda dar como ejemplo, pero no sé, puede ser la cono pizza que digo, pero eso ya iba más allá del tema funcional. ¿Qué puede funcionar? Totalmente, a veces llega a ser la vara incluso, por ejemplo en eso de la cono pizza me acuerdo que ya después todos los locales querían tener en cono, llega a ser como una tendencia o llega a ser como ya la norma, ¿no? Entonces me doy cuenta que funcionó, entonces todos queremos hacerlo porque en realidad llega a ser una forma más óptima de llevar el producto o que la persona lo vea más atractivo. Entonces depende, creo que sería cuál de los dos enfoques se realiza. Para mí el más óptimo sería el tema de la funcionalidad como tal, porque la novedad, como digo, será algo muy efímero en el tiempo. Claro, bueno, hay otros elementos también que se podrían utilizar. Por ejemplo, hablamos también de elementos de estatus, elementos mucho más profundos dentro de la parte psicológica. Vamos a dar un par de saludos que nos están mandando por acá. Anita Moreta Mera nos dice saludos cordiales, gracias por compartir sus conocimientos. Muchas gracias a usted por ser ser parte de nuestra audiencia. Y, Dios mío, ya destrozamos el teléfono. Y Blanquita nos está saludando, Blanca Ana Luisa, y nos dice Blanquita, acá déjenme un momento para verla a nuestra invitada. Y Blanquita Ana Luisa nos dice buenos días, un saludo a usted Ricardo, a la magíster Anabel Caiza y a todos nuestros prestigiosos pacientes. Nos mantenemos en constante capacitación en temas de alta relevancia como lo es el diseño, enfocado en el cliente, siempre dando lo mejor al Cantón Mejía. Bueno, eso es real. La doctora Blanquita normalmente está en temas de capacitación, en temas de asesoría, tratando de desarrollarse, y eso es muy positivo porque eso como que alza la vara para el cantón en general, ¿no es cierto? Bueno, aparte de estos elementos que hemos hablado del diseño, ¿alguno otro que se deba tomar en cuenta, Anabel? Justo ayer estaba escuchando creo que era una charla de TEDx, no estoy segura, pero era de un empresario igual que se llama Bill Gross. Entonces hablaba de todos los factores por los cuales un emprendimiento no llega a crecer o no llega a mantenerse en el tiempo, ¿no? Y hablaba del
tema del tiempo, de cuándo hacer las cosas para que en realidad funcione mi negocio. Entonces hablaba de que es un poco lo que siempre dicen, ¿no? Coger las oportunidades. A veces no actuar cuando se requiere es lo que llega a cortar la posibilidad de que una empresa crezca o se mantenga y tenga éxito. Entonces, creo que como consejo final en realidad sería el tema de observar, como he dicho, como he repetido, escuchar cuáles son las necesidades del cliente, cómo es el contexto en el que me estoy manejando y a partir de eso tomar decisiones. Hay una metodología actual que se utiliza mucho de Lean Startup y habla sobre eso, ¿no? Sobre actuar, pero pronto. Porque uno como que a veces lo está repensando y dice, no, hasta que mi etiqueta salga perfecta, no, mejor hasta comprar esta máquina y como que vamos postergando las cosas. En cambio, el Lean Startup habla sobre, a ver, esto es lo que tengo que hacer, hagámoslo, no importa que no salga perfecto, pero vamos avanzando. Entonces, en realidad creo que eso es algo muy importante que nos falta a casi todas las personas, el hecho de tomar acción. Identifico cuáles son las cosas que hacen falta, identifico tal vez ciertos requerimientos de mis clientes, entonces empezar a tomar pasos, escucharles. ¿Cuál cree usted que sería una posible solución? Ah, ya listo, entonces hagamos un plan piloto, ¿no? Y ahí habla del producto mínimo viable. Digamos, hago sándwiches y resulta que mucha gente me pregunta sobre opciones veganas, entonces lanzar un pequeño lote con opciones veganas para ver qué tal, ¿será que sí tiene resultado o no tiene resultado? Entonces con estas pequeñas acciones, pero oportunas en el momento, yo sabré decidir, bueno, ¿esto va a tener resultado o no va a tener resultado? Y continuar, porque como digo, muchas veces el tema de estar pensándolo, considerándolo y no tomar acción hace que se quede en una idea nada más y al final no hagamos nada y fracasen. La mayor parte de fracasos llega de eso, de solo pensarlo y no hacerlo. Perfecto, muchísimas gracias. Anabel tiene que salir porque el día de hoy para los emprendedores es un día muy importante. ¿Alguna invitación para esto, Anabel? Sí, totalmente. Bueno, para despedirme, agradecerles a las personas que nos están escuchando e invitarles porque estamos por feriado en la Feria del Valle de los 9 Volcanes en el Parque Central de Machachi. Hay muchos emprendedores, no solo artesanías relacionadas al tema de finados como tal, sino también productores, artesanos de todo tipo van a estar en el Parque Central de Machachi el día de hoy, domingo 31 de octubre, mañana 1 de noviembre y pasado mañana 2 de noviembre. Será de 9 a 6, 7 de la noche y les esperamos. Hay cosas muy interesantes, emprendimientos de verdad muy valiosos y qué mejor que comprar productos locales, ¿no? Y reactivar la economía y apoyar a las personas que están creando, como les decía, desde el porqué, desde la motivación, creando cosas bastante interesantes que también hablan bien de nuestro cantón. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Y cómo los emprendedores pueden ser parte de este tipo de ferias, que no es solamente una vez que se presentan, ¿no? Sino que es algo permanente? Claro, hay una asociación de emprendedores del Cantón Mejía, puede ser con ellos, también hay una asociación, me parece que se llama ASOPAEM, ellos tienen sus propias ferias en la Luis Felipe Borja y también pueden contactarse directamente con el municipio de Mejía en la dirección de productividad, me parece que ahora funciona en algo así. Entonces, depende, hay bastantes espacios de emprendedores, pueden comunicarse con cualquiera de ellos. En Facebook está como Red de Emprendedores Cantón Mejía, así que pueden también vincularse a estos espacios. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a finalizar